buenas noches a todas y todas. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Un gusto ver que nos acompañen de distintos países de Latinoamérica, esta red colaborativa que cada día crece y crece. Saludos a México, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, obviamente, y todos los países que en esta quinta versión de Profes en Red se han desafiado a este nuevo rol docente del siglo XXI. Parto por preguntarle a todas y todos cómo están, cómo se han sentido en estos últimos días, especialmente en Chile. Lo pregunto porque vamos a abordar el papel que juegan las emociones en el bienestar docente, y para eso es muy importante poder de alguna forma identificar qué nos pasa. En particular en Chile venimos saliendo de un proceso de plebiscito constitucional y hay mucha emocionalidad en el clima país, y debemos trabajar eso para poder orientar también a los estudiantes y a la comunidad educativa en este mismo ejercicio. Para eso, hoy tenemos a dos invitados con los que conversaremos sobre el actual modelo educativo y conceptos muy relevantes como la compasión, la empatía y la resiliencia. Así que le damos la más cordial bienvenida a Xavier. Les cuento que él es profesor, investigador, distinguido por Beatriz Galindo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Girona. Él es miembro del equipo de investigación en infancia, adolescencia, derechos de los niños y su calidad de vida de la misma universidad, donde dirige la línea de investigación de emociones, bullying y ciberbullying. También colabora en el grupo de investigación de cultura, cognición y emoción de la Universidad del País Vasco, España. Es parte del Observatorio Regional de Educación organizado por Fundación Caserta, específicamente en la Mesa de Educación Socioemocional, y tiene experiencia laboral trabajando en Chile. Va a ser muy interesante lo que nos cuente Xavier acerca de las tendencias y estrategias que se están barajando en estos ámbitos. Seguimos con María. Qué gusto tenerte también, María, con nosotros hoy. Les cuento que María es docente de la asignatura inglés en la Escuela Manuel de Salas de Guanaqueros, cuarta región de Coquimbo. Ella es magíster en gestión de liderazgo educativo, nominada al Global Teacher Prize y egresada de nuestro programa Profes en Red. Muy bienvenida, muy bienvenido, Javier. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias también, me sumo a Xavier, a Carolina, agradecer por esta oportunidad y espero que aprendamos, como en el siglo XXI, a aprender. Maravilloso, María, muchas gracias. Bueno, les cuento que Xavier, ¿desde dónde estás, Xavier, conectado con nosotros hoy? En Girona, estoy en Girona, en España. Desde Girona, así que agradecemos, Javier, tu tiempo y haber enlazado este propósito de poder conectar, que fue un tremendo desafío, lo sabemos. Y vamos a ir de lleno para aprovechar tu tiempo, Xavier. ¿Qué son las emociones y cómo afectan el bienestar en el mundo educativo? Bueno, yo creo que has hecho la pregunta del $1.000.000. ¿Qué son las emociones? Un tema que todavía hoy en día no tenemos resuelto, la verdad. Es decir, pensar que en el campo de las emociones hay muchas disciplinas que estamos investigando en esta temática, desde la psicología, la neurociencia, la antropología, la sociología, etc. Por lo tanto, en los últimos casi diría 5 años ha habido, digamos que, mucho avance científico en este área. Si pensáis en hace unos años atrás, hablábamos de las emociones como algo, hablábamos de las emociones básicas, mejor dicho, pensando en la teoría clásica de Ekman. Hoy en día sabemos que esa teoría, digamos que de alguna forma se ha puesto muy en entredicho, porque, bueno, las emociones sabemos que se construyen constantemente, es decir, nuestro sistema nervioso va aprendiendo de forma constante y, por lo tanto, nuestras emociones de alguna forma se van construyendo de acuerdo a nuestras experiencias. Por lo tanto, no es algo que sea estable y básico, es decir, no es algo que en todo el mundo funcione de la misma forma, no es algo que podamos ver transculturalmente, sino que las diferentes culturas tienen una forma de entender las emociones, de expresarlas, de experimentarlas de forma muy diferente. Por lo tanto, claramente vemos diferencias, sobre todo cuando pensamos en culturas muy colectivistas o incluso en comunidades que todavía son cazadoras-recolectoras, como por ejemplo hay en algunas zonas de Brasil, en el Amazonas, etc. Se han estudiado cómo son las emociones en este tipo de comunidades, ¿no? Que quizás no han sufrido tanto el impacto de una cultura tan globalizada.
Y claramente la expresión y el propio entendimiento de lo que son las emociones en estas comunidades es completamente diferente a como nosotros lo entendemos en Occidente. Dicho de otra forma, nosotros en Occidente entendemos muchas veces las emociones como estados mentales, es decir, como algo que nos pasa mentalmente y que por lo tanto se origina en el cerebro. Más que se origina del cerebro, muchas veces decimos empieza en el cuerpo, pasa al cerebro y del cerebro al cuerpo, porque tenemos que pensar que el cerebro al final forma parte de nuestro sistema nervioso. Pero en este tipo de comunidades no lo entienden de esta forma en absoluto, sino entienden las emociones como comportamientos relacionales. Y eso significa que no piensan tanto en las emociones como algo individual, sino que piensan en las emociones como algo colectivo, como un comportamiento que se produce siempre en interacción con un otro. Eso de alguna forma ha generado importantes debates a nivel científico, ya digo, respecto a qué son las emociones como tal. Todavía hoy en día no nos ponemos todos de acuerdo en eso, pero claramente en lo que sí ya de alguna forma estamos de acuerdo en que esta idea de las emociones básicas universales realmente no es así en absoluto. Es decir, existen una gran diversidad de emociones dependiendo mucho de la cultura e insisto que las emociones las vamos construyendo mucho acorde a nuestras normas sociales, a nuestra cultura y a nuestra experiencia, ¿no? Lo que comentaba antes del sistema nervioso. Por lo tanto, ya digo, ¿no? Es difícil de definir lo que es una emoción, pero bueno, por ahí va un poco el debate. Pero excelente reflexión, o sea, imagínate, poder entender las emociones desde un ámbito de pertinencia cultural, lo encuentro, pero atómico, o sea, la pregunta del $1.000.000, como decías. ¿Y qué vínculo tiene la neurociencia y la educación? ¿Y qué avances y hallazgos nos puedes compartir tú desde el ámbito de las últimas investigaciones? A ver, yo creo que la neurociencia tiene mucho que decir, evidentemente, en el campo científico. También quiero decir que, ojo, porque tampoco significa que la neurociencia ahora nos dé luces a todo, es decir, seguimos teniendo muchas incógnitas de todo. Sabéis que, por ejemplo, ahora se usa lo que se llama resonancia magnética funcional, que permite ver cómo el cerebro está funcionando a tiempo real, pero existe un problema cuando usas este tipo de técnica, y es que, claro, tú puedes ver el cerebro en un momento concreto, pero yo no puedo ver el cerebro en constante interacción con el entorno, con otras personas. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, cuando yo tengo que afrontar una situación de peligro o lo que sea, no es lo mismo cuando yo estoy solo a cuando estoy interactuando con otras personas donde la responsabilidad o mejor dicho, la regulación emocional es compartida con esas otras personas. ¿Qué implica eso? Pues que lógicamente nuestro cerebro tiene un funcionamiento un poco diferente cuando yo estoy solo a cuando estoy con otras personas y el ambiente y por lo tanto el entorno donde yo me encuentro claramente influye muchísimo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de alguna forma cómo se conectan incluso las neuronas entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la resonancia magnética funcional es un gran avance, pero aún así tiene sus limitaciones, ¿no? Por lo tanto, la neurociencia claramente está aportando, ya digo, muchísima luz, pero también tenemos que ir un poco con cuidado porque a veces escucho hablar mucho de la neuroeducación, ¿no? Como si esto fuera la solución a todo y ojo porque no es exactamente así, ¿no? Ya digo que la neurociencia nos está aportando muchas luces, pero insisto que tenemos que ser un poco cautos con algunos de los resultados también que vemos, ¿no? En artículos científicos más basados en neurociencia. Pero claramente, ya digo, es un aporte absolutamente fundamental, ¿no? Para entender los procesos de aprendizaje, para entender lo que estaba comentando ahora de qué son las emociones, ¿no? Cómo se comportan las emociones en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ya digo que seguimos teniendo importantes limitaciones. Perfecto. Y en ese mismo sentido, en ese contexto, ¿cuál crees tú que es la importancia específicamente de la empatía y la compasión, que son algunas de las temáticas de este conversatorio, y qué rol cumplirían en esta nueva educación del siglo XXI? Bueno, esto es algo absolutamente fundamental, ¿no? Porque, primero, hablamos mucho de empatía y a veces no sabemos definir muy bien qué es la empatía. A ver, la empatía es un mecanismo muy primario que no solo lo vemos en el ser humano, sino que lo vemos en los simios, por ejemplo, también. Es decir, los simios también tienen una gran capacidad de empatía, pero ojo, porque diferenciamos, por ejemplo, en investigación de lo que es la empatía afectiva de lo que es la empatía cognitiva. ¿Qué significa eso? La empatía cognitiva significa que yo puedo entender bien las emociones que tú experimentas, pero no conectar en absoluto afectivamente con eso. Perfecto. La psicopatía, por ejemplo, está bastante relacionada con eso. Es decir, las personas que tienen altas puntuaciones en psicopatía, resulta que muchas veces tienen una alta empatía cognitiva,
pero no tienen una empatía afectiva. Es decir, son muy capaces de entender una situación social, pero no se conectan afectivamente con eso. ¿Se entiende? Por lo tanto, la empatía cognitiva. Yo puedo... Como poniéndome en el lugar de la audiencia. Yo entiendo lo que es la empatía, pero no conecto con el otro en realidad. No, yo puedo entender la emoción que tú estás experimentando, pero no conecto efectivamente con eso. Es decir, fijaros que los psicópatas, por ejemplo, te pueden explicar cómo cometen un delito o incluso, si vamos al extremo, cómo han asesinado a una persona de la forma más fría posible. Y claro, uno podría decir, no tiene empatía. No, sí tiene empatía porque el psicópata puede ser consciente de que la persona está sufriendo, pero no conecta efectivamente con eso. ¿Se entiende? Luego tenemos la otra parte, que es la empatía afectiva. Es decir, yo puedo conectar afectivamente contigo, entender la emoción que tú experimentas e incluso experimentar la misma emoción que tú experimentas. Pero claro, si tú estás sufriendo mucho en una situación determinada, yo puedo terminar sufriendo igual que estás sufriendo tú. Entonces, claro, uno diría, bueno, entonces no es buena ni la una ni la otra. No, ambas son necesarias, es decir, son mecanismos necesarios, el de la empatía cognitiva y afectiva, pero claramente son mecanismos que tienen que ir interrelacionados entre ellos, ¿no? Es decir, tenemos que tener empatía cognitiva, pero también empatía afectiva, y todo eso nos lleva a otros mecanismos todavía más complejos, como es la compasión. Porque fijaros que la compasión, diríamos que es la capacidad que yo tengo de entender que tú estás sufriendo. No tengo por qué sentir la misma emoción que tú estás sintiendo, pero claramente yo entiendo lo que tú estás sintiendo, no lo juzgo, y este es un aspecto tremendamente importante, pero tengo claro que como tú estás sufriendo, tengo que ayudarte. Perfecto. Por lo tanto, activo mecanismos de ayuda, me conecto con eso cognitiva y afectivamente, aunque no esté experimentando la misma emoción que tú experimentas, y eso es importante, y sobre todo no te juzgo por el hecho de que tú estés experimentando una emoción en concreto, ¿no? Porque yo puedo pensar, tú en realidad estás triste y yo creo que en esta situación no deberías estar triste, ¿no? Pero claro, cuando tú eres compasivo con esa persona, yo no juzgo el hecho de que tú estés triste, porque cada uno experimentamos emociones diferentes ante situaciones diversas. Por lo tanto, yo entiendo que tú estás sufriendo y me preocupo porque entiendo que necesitas ayuda. Y por lo tanto, activo mecanismos de prosocialidad para ayudarte. Ojo, porque esto es un proceso realmente complejo y que requiere de ir trabajando estos mecanismos. Es decir, a pesar de que tenemos una predisposición genética claramente a experimentar empatía, hasta llegar a la compasión, todo esto es un proceso que implica un trabajo importante de mentalización, ¿no? Cuando hablamos de la mentalización en psicología, la mentalización es la capacidad que yo tengo de poder entender qué emoción tú estás experimentando, ¿no? De ponerme, lo que decimos, de ponerme en el lugar de la otra persona. Pero estos mecanismos de mentalización tienen que ir reforzándose para que esta mentalización se, de alguna forma, transforme también en la activación de mecanismos de prosocialidad. Es decir, que yo entienda que cuando tú estás sufriendo, tú además necesitas de mi ayuda y por lo tanto yo te ayude, ¿no? Esto, fijaros que los casos de bullying, estoy explicando todo esto porque en los casos de bullying eso es absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, entender lo que está sintiendo, lo que está experimentando una víctima cuando está sufriendo bullying, pero además, sobre todo, no juzgar y sobre todo entender que está sufriendo y que por lo tanto tengo que ayudar a esta persona, es lo que nosotros ahora estamos trabajando mucho en investigación para poder de alguna forma prevenir tanto el bullying como el ciberbullying. Interesante. Y yéndonos a tu experiencia en Chile, ¿qué desafíos y oportunidades puedes ver respecto a esta temática de la compasión, vinculándolo también con el aspecto o el concepto de resiliencia? Bueno, es muy importante porque las personas que tienen una alta compasión normalmente tienen mucha resiliencia, ¿no? Porque al final, bueno, hay que distinguir también lo que es la autocompasión de lo que es la compasión hacia otros, ¿no? Son mecanismos que van muy vinculados, pero no siempre una persona que puede tener mucha compasión hacia otros puede tener compasión hacia uno mismo, ¿no? Ya digo que normalmente sí, pero no siempre es así. Es decir, hemos visto casos en los que no. Claro, cuando tú no tienes compasión hacia ti mismo, eso es tremendamente complejo, ¿no? Porque entonces empieza esa autocrítica, eso puede generar una baja autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que ser primero compasivo contigo mismo para poder ser también luego compasivo con los demás, ¿no? Ese sería el proceso natural de alguna forma. Por lo tanto,
Claro, la resiliencia de alguna forma que siempre decimos es la capacidad, ¿no? de poder de alguna forma superarte ante situaciones que son complejas y son adversas. Lógicamente tiene mucho que ver con la compasión también por lo que digo, ¿no? Porque cuando tú eres compasivo hacia otra persona, claramente en nuestros estudios esto se ha relacionado mucho con el bienestar. Porque fijaros que ayudar a otros, ser prosocial con otros, etcétera, etcétera, claramente hacen que tu nivel de bienestar aumente y por lo tanto normalmente aumentan tus recursos personales. Fijaros que cuando, por ejemplo, decimos cómo aumentamos, ¿no?, los recursos personales de una persona, cómo hacemos que sea más resiliente, bueno, pues claramente experimentando más afecto positivo, ¿no? Por lo tanto, teniendo un nivel más alto de bienestar. Entonces, claro, son mecanismos que están relacionados, no son exactamente lo mismo, lógicamente, porque, bueno, en psicología siempre es complejo, ¿no?, de hablar de un mecanismo y otro, porque siempre hay una interrelación, lo que antes decíamos del cerebro, ¿no?, que al final hay muchas cosas en el cerebro que están interrelacionadas, pero bueno, vamos estudiándolas parceladamente, pero claramente, si sabemos que la resiliencia se relaciona con el bienestar, la compasión hacia los demás también, cuando tú estás preocupado, ¿no?, por mejorar la calidad de vida y el bienestar de tu comunidad, de las otras personas, del medio ambiente, eso claramente hace que mejoren tus competencias personales y tus recursos personales. Por lo tanto, claramente tú tienes una mayor resiliencia si tienes más apoyo social, por un lado, pero segundo también si tienes muy bien activados esos mecanismos de prosocialidad que hacen que tú, pues de alguna forma, normalmente ayudes a las demás personas, ¿no? Eso genera mucho bienestar. Excelente. Y avanzando con la conversación, ¿está María con nosotros? María, ¿estás ahí? Claro que sí, Carolina, aquí estoy. Gracias, María. Ya entrando como en la segunda parte, Xavier, que se llama Otra cosa es con guitarra. María, tú como involucrándote en esta reflexión, tú que estás en el aula día a día y en especial considerando este año de retorno a la presencialidad en Chile, ¿qué opinas de lo que estábamos conversando con Xavier? Bueno, primero que todo, agradecer tanta información, pero la vuelta a clases ha sido un camino de desafíos grandes. Desafíos porque trabajamos con niños y niñas y nuestro foco debe ser ese en primer lugar como docente, pero también está el bienestar emocional, está el bienestar como seres humanos. Somos personas que sentimos, que tenemos conciencia y esa conciencia, Carolina, nos lleva a ser buenos profesionales de la educación. ¿Por qué digo profesionales de la educación? Nosotros no solamente guiamos y mediamos, tenemos un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, en ese logro del proceso de enseñanza y de aprendizaje es donde nosotros vemos afectado el desarrollo académico de los estudiantes y así también el desarrollo emocional de ellos. Nos hemos encontrado con situaciones donde los niños les ha costado bastante adaptarse al sistema educativo. Tú sabes muy bien que nuestro sistema es un sistema que rige estandarizaciones, donde hay evaluaciones escritas, entre otras, sumativas, formativas. Entonces, frente a eso, igual ha costado la adaptación. Para nosotros también, en relación a lo que significa lo administrativo, la planificación, la pauta de evaluación, todo ello. Y en relación a lo que estamos hablando, a todo el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, nos ponemos desafíos grandes porque queremos que ellos se sientan involucrados, se sientan que tienen un contexto armónico donde el profesor no solamente está generando este proceso que llamamos enseñanza de aprendizaje, donde el profesor se involucra y aprende desde las necesidades de nuestros niños, Carolina, y como te decía anteriormente, yo trabajo acá en una escuela, en una localidad llamada Guanaquero, en la cuarta región de Coquimbo, y la mayoría de nuestros estudiantes son hijos de pescadores artesanales, personas de mucho esfuerzo, además, donde la formación cultural ha sido igual un tema en relación a que los papitos y mamitas, también tenemos del sector gastronómico y turístico, hay papás que tienen muchas habilidades para ayudar a sus hijos a nivel socioemocional, cultural, pero también tenemos parte de nuestros apoderados que necesitan más colaboración, más apoyo de nosotros como profesores, educando, y muchas veces la escuela se ha visto por este tema de la pandemia, ha cerrado un poquito las puertas, y tenemos que ser sinceros en ello, o sea, ya el acceso a la escuela de la familia no es el mismo que años atrás.
Con la pandemia los papás tienen limitantes, la vacuna, tú sabes muy bien que nosotros pasamos por ese proceso, ya 4 o 5 vacunas para protegernos del COVID, ¿cierto? En esta pandemia, y eso generó que el papá que no tiene las vacunas al día no puede ingresar a un acto a ver a su hijo, por ejemplo. Imagínate ese hijo que está bailando en el centro de la cancha con su curso y no puede ver al papá o a la mamá que lo acompaña. ¿Cómo juegan ahí las emociones de nuestros niños? ¿Cómo juegan las emociones de ese papito, esa mamita, esa familia que no pudo estar acompañando a su hijo porque hay un aforo que respetar aún? Entonces, ¿por qué llevo esto más a la contingencia, Carolina y Xavier? Porque siento que los modelos educativos hoy día quieren responder a la emergencia, pero no al fondo, no al fondo. Y eso es triste, porque eso genera que un equipo directivo muchas veces se vea en la necesidad de exigir por sobreexigir cosas que la realidad no da, porque nuestros niños hoy lo que necesitan es contención. Los profesores que necesitamos comprensión del sistema educativo actual, que no responde a las verdaderas necesidades que tenemos. Y te lo digo con cierta desazón, quizás, me disculpo porque soy una persona bien apasionada y me voy en el tema, pero me duele como acá muchas veces, y lo digo así, puede sonar un poco fuerte, no hay compasión. Acá muchas veces el sistema es un sistema, muchas veces hablamos de transversalidad, pero falta un poco de ser vertical, también de ir paso a paso, de por qué un Ministerio de Educación, después de casi 2 años sin educación, entramos a clase como llegar a un lugar normalizado, ordinario, donde nunca fue así, donde los niños no traían normas desde las casas, habían perdido la costumbre de lo que era entrar a una sala de clase, y muchas veces, Carolina, también desde Fundación Caserta, es algo maravilloso que nos hagan ver la educación amando la naturaleza, respetando nuestro entorno. O sea, lo importante que es eso, y sabes tú que acá muchas veces queremos hacer cosas distintas, pero hay un proceso de enseñanza donde muchas veces sigue siendo tradicional, y los profesores también tenemos como una barrera a querer hacer cosas nuevas porque quizás no vamos a ser apoyados por el mismo sistema o quizás por nuestro equipo. Entonces uno, para respetar el entorno, también debe darse cuenta en la escuela que los niños y niñas muchas veces nos dan señales ellos mismos cuando una clase no resulta, cuando una actividad no genera la emoción, que los niños quieran participar, ese espíritu participativo del uno del otro, la tolerancia en la sala de clase frente al compañero distinto. ¿Por qué digo distinto? Porque nosotros tenemos niños de distintas, digámoslo así, cultura, socioeconómico, distintos aspectos, ¿cierto? Entonces tenemos que ser capaces los profesores hoy de darle significado a la educación, pero desde la parte socioemocional, la importancia que significa la escucha activa para nuestros niños, Carolina y Xavier. O sea, el aprender a escucharnos es algo que falta. No está aún instaurada en nosotros como persona, creo que nos cuesta mucho escuchar, y por ende al no saber escuchar al otro, muchas veces nos restamos de aprender del otro, que el otro tiene un bagaje tan inmenso y una historia, una biografía tan importante que compartir, y muchas veces nos encerramos en el yo, en el ego, en pensar que estamos haciendo las cosas espectaculares, pero nuestros estudiantes nos demuestran que no lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo espectacular. Entonces es importante darle ese protagonismo a nuestros niños y a la comunidad. Yo te digo algo, yo quiero hacer un paréntesis, quizá me salga un poquito del tema, pero hablo con orgullo, quizá esa palabra no a todos les gusta, pero a mí me da satisfacción ser profesora de una comunidad de guanaqueros, que soy hija de pescador artesanal, de un hombre muy sacrificado, que me dio los valores que tengo y amo, y me emociono, o sea, les pido, de verdad me emociono y lloro con alegría, porque siento que los niños que vienen a esta escuela, yo me veo representada, porque tengo niños que también fueron como yo, una hija de pescador,
y soy profesional, magíster, porque me he querido superar y he visto a veces puertas cerradas, querer hacer cosas nuevas, pero sigo luchando con más fe y con alegría. Identifico mi emoción de felicidad y Una de guerrera. satisfacción. Gracias, Caro. Una guerrera, Pero María, una guerrera. Mi honor y los de Fundación Caserta a ti, María, por ser guerrera y por poner en esta transparencia tan bella tu historia, reconocer a tu comunidad, a tus estudiantes. Es un regalo para nosotros en esta conversación escuchar tus palabras y tu emoción. Así que gracias también por tu honestidad y por ser quien eres. Qué lindo, qué lindo. Es primera vez que nos sucede a alguien que ponga a su estudiante, a su comunidad primero. Así que haces que esta conversación sea más mágica aún. Te mando un abrazo digital gracias. desde Santiago y también me imagino Xavier desde España. Mira qué magia hace esto de la tecnología de poder compartir incluso nuestro emocionar a través de las pantallas. Así que un abrazo, María, aquí estamos. Te considero una guerrera, así que todos los honores de parte de nosotros. Te quiero hacer una pregunta, María. Tú hablaste del aula, hablaste de la comunidad escolar. Referente al aula y a la comunidad escolar, hay un tema de gestión emocional en el aula y hay un tema del rol docente y se ha hablado mucho de la infraestructura y me gustaría también, Xavier, que tú pudieras también complementar esta respuesta con respecto a los espacios que existen en la infraestructura del colegio para realizar, ponte tú, una regulación emocional con respecto a los estudiantes y a los docentes. ¿Qué piensan al respecto? ¿Es necesario tener espacios para esto, para la regulación emocional o no? Xavier, si quieres tú primero. Sí, a ver, lo primero tengo que decir que María para mí es un ejemplo. Muchas veces a mí me preguntan, ¿hacia dónde tiene que ir la educación? Y he escuchado tantos argumentos respecto a eso y yo muchas veces al final termino diciendo, bueno, la educación tiene que ir hacia sus orígenes, que es, o sea, al final nos tenemos que plantear un poco por qué existe la educación, ¿no? Y al final cuando escucho a María emocionarse hablando de su comunidad, de hablar de los estudiantes que tienen la escuela, que al final ella lógicamente se siente identificada con ellos porque se ve un poco reflejada en eso. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando tú emocionas, generas un contagio emocional y no hay nada más educativo que eso. Y yo creo que eso es un poco lo que hemos perdido. O sea, al final estamos en un mundo absolutamente burocrático donde hemos ido individualizando todo y al final ha llegado un momento que hemos ido dándole tantas vueltas al proceso, que a mí no me gusta nada esa palabra, al proceso instructivo, ¿no? O me da igual, o hablemos de enseñanza-aprendizaje, es igual, al final hemos conceptualizado todo tanto, yo soy el primero que conceptualizo, porque en ciencia conceptualizas mucho, pero al final yo creo que hemos intentado, ¿no?, estructurar tanto esto, que esto ha llegado un momento que está perdiendo un poco el sentido, o yo creo que ha perdido bastante el sentido. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas veces los estudiantes ya no se emocionan ni generan motivación. Fijaros que la raíz etimológica de emoción y motivación es la misma, es moverte para, ¿no? Y si no, la educación no te está generando nada, tú no te mueves para nada, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú puedas sentirte motivado si no hay algo que te está emocionando. Entonces, yo creo que hacia allá es hacia donde deberíamos ir, ¿no? Hacia recuperar de alguna forma estos modelos que en el fondo antiguamente esto funcionaba muy así porque en pequeñas comunidades al final el docente tenía esta gran capacidad de comunicar, de tener mucho margen de maniobra respecto a cómo comunicar, ¿no? O esta escucha activa que comentaba María, etcétera, etcétera. Y ya digo que hoy en día yo creo que hemos estandarizado todo tanto que hemos perdido un poco el sentido. Y un poco lo que los alumnos nos están diciendo es eso. Ya se ha perdido el sentido y por lo tanto... Bueno, respecto a los espacios de regulación, que igual me he ido un poco... a ver, la regulación emocional no requiere de espacios concretos, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Al final la regulación emocional implica o muchas veces se aprende de acuerdo a los modelos que tú vas viendo, ¿no? En el fondo, la regulación emocional tiene que ver con la capacidad que tú tienes de manejar tus emociones en situaciones determinadas, ¿no? Entonces, claro, en la medida en la que tú eres consciente de las emociones que estás experimentando en momentos determinados y de las consecuencias que tienen esas emociones, pues a partir de ahí tienes mucha más capacidad de decidir un poco hasta qué punto esa emoción va a perdurar en el tiempo, porque, ojo, las emociones son necesarias. Cuando perduran mucho en el tiempo,
sobre todo las negativas, es cuando eso te puede generar algún tipo de problema en tu adaptación en el entorno o en tus relaciones interpersonales. Por lo tanto, la regulación emocional no es nada más que la capacidad que tú tienes de poderte manejar en esa complejidad emocional, ¿no? Muchas veces hablamos de estrategias de regulación emocional y hay muchas, pero para mí, si vamos a lo más simplificado de todo, al final sería un poco eso. El poderte manejar emocionalmente en situaciones concretas, y eso también lo aprendes de los adultos, lo aprendes del entorno familiar, lo aprendes de las normas sociales. Por lo tanto, en el fondo, los maestros, yo siempre digo, los profesores, son grandes modelos siempre para los niños y les ayudan a aprender a regular emocionalmente simplemente en el día a día, ¿no? A veces no hace falta intencionar tanto el hecho de decir, vamos a aprender estrategias de regulación emocional. Muchas veces sí, pero otras simplemente es a partir del efecto ese de contagio y de modelaje que se produce, ¿no? En la propia educación. Entonces yo creo que deberíamos normalizar un poco más esto, ¿no? Igual que ahora hablamos mucho de programas de educación socioemocional o de aprendizaje socioemocional. Claro, tenemos que implementar programas o tiene que haber una asignatura de educación socioemocional o de aprendizaje socioemocional, pues no debería ser así. Pero claro, al final terminamos diciendo tendrían que haber programas o asignaturas de educación socioemocional porque como la educación socioemocional no se incorpora dentro del currículum, llega un momento en el que decimos, bueno, pues hay que intencionarlo de alguna forma, ¿no? Pero en realidad no debiese ser así. Es decir, la educación socioemocional pasa por la propia práctica educativa, ¿no? Y por esa comunicación que se establece entre los alumnos y los docentes, etcétera, etcétera, y allí es donde además se van aprendiendo las normas sociales. Por lo tanto, bueno, ya digo, yo creo que tenemos que ir a simplificar mucho más algo que hemos hecho tan complejo que al final lo hemos hecho aburrido y muchas veces inservible, casi diría. Gracias, Xavier. María, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Carolina. Bien, genial. Siguiendo con la conversación, María, y tomando lo que acaba de compartir Xavier respecto a esta, si es necesario o no tener alguna infraestructura adecuada para la regulación o la gestión emocional, y él nos cuenta que no es necesario, que debe ser algo parte del quehacer comunicacional de un profesor y profesora. ¿Cómo ves tú que se aborda hoy, especialmente en tu experiencia, la gestión emocional? ¿Cómo lo abordas tú como profesora con tu comunidad escolar? Claro, sí, entiendo muy bien la pregunta. En realidad, Carolina, no deben ser el espacio el limitante, todo lo contrario. A nivel, yo que trabajo con los niños y niñas, también tenemos el recreo, tenemos espacios de alimentación, ¿ya? Aquí en la escuela una de las cosas que se potencia a los estudiantes es reconocer sus emociones al inicio. Por ejemplo, en la formación, a la sala de clase hay un umbral, hay una estrategia llamada el umbral que hacemos aquí, y antes de entrar a la sala hay un panel con las emociones, con rostros, con caritas. Ya. Entonces, los niños ven las caritas y reconocen qué emoción sienten en esa carita. Y tú ya ves con qué predisposición van a la clase, por ejemplo. Cuando estamos en el recreo, yo me acerco y mis colegas también a los estudiantes para identificar cómo vienen, qué están haciendo, si están disfrutando, si alguien tiene... Y ahí mismo uno se da cuenta cuando un estudiante también viene con algunas dificultades desde el hogar. Y en ese momento es cuando nosotros los profesionales, en este caso los profesores, las asistentes, nos acercamos y también damos aviso, en este caso al encargado de convivencia, a los psicólogos que tenemos en la escuela, porque tenemos equipo PIE, que se llama aquí, de proyecto de integración, ¿cierto? Y ellos nos colaboran a todos los profesores cuando hay problemas de esa instancia, pero yo a nivel personal me preocupo siempre en la sala de identificar cómo vienen mis niños al umbral de la puerta, en este caso en la sala, cuando vamos a la sala. Y también hago una actividad que me ha dado harto resultado, eso lo inicié cuando retomamos las clases este año, que fue el to flow. Yo les decía, ya chicos, vamos a hacer un to flow, y los niños decían, pero profesora, ¿cómo te sientes hoy? How do you feeling? ¿Cómo vienen hoy? Les pregunto, ¿cómo te sientes? Y ahí aprovechaba en inglés de reforzar las emociones en inglés y ellos me contaban. Y aprovechaban muchas veces de decir cosas que ellos sentían y sus expectativas con la clase. Porque también los niños, Carolina, nuestros estudiantes son esponjitas, de hecho yo siempre digo,
La educación es algo que sale de dentro de nosotros, educar es algo que traigo de dentro y los niños te demuestran desde su sentir cómo vienen y te lo dicen, son sinceros, ellos son transparentes, ellos no es como nosotros que a veces en ese autocontrol uno suele decir como automáticamente estoy muy bien, ellos no, ¿cómo te sientes? No estoy muy bien hoy día, estoy enojado. Y reconocen sus emociones, no son como nosotros, que nosotros automático. ¿Cómo estás? Muy bien, aunque vengas con una mochila enorme. A veces eso a mí me enseña mucho, aprendo con mis niños, porque ellos te demuestran que desde cómo se sienten, ellos vienen y es su predisposición a aprender, a participar, a convivir con sus compañeros, con sus profesores. Y me ha servido bastante esa estrategia que usamos casi todos los profesores acá en la escuela, y obviamente el profesor que tiene vocación siempre va a dar un poquito más, ¿cierto? O sea, si un alumno tiene la confianza, entabla una conversación, uno también tiene que ahí hacer esa escucha activa y no juzgar. O sea, de repente una de las cosas que a mí en lo personal me cuesta como adulta es hacer el juicio en vez de la escucha activa, y creo que ese es mi desafío como profesional. También, otra cosa interesante, el autocontrol. Siento que ahí también yo como profesional estoy como en una búsqueda activa en mejorar, eh, y también siento desde mis estudiantes que ellos han desarrollado mucho la empatía. Eso me ha llamado la atención en las clases que he tenido ahora último, cuando ven que un compañero no se siente bien o necesita un material. Son muy colaboradores entre ellos, siempre están ahí dispuestos y qué triste que la pandemia igual limita esa parte de querer prestar un lápiz, una goma. Al comienzo eso era imposible cuando iniciamos, porque los niños temían a enfermarse, pero ahí te das cuenta que todo esto de hacer del clima del aula, fuera del aula, un momento donde los niños y niñas se sientan acogidos, ellos demuestran lo que sienten y con mucha sinceridad, que es lo que a nosotros nos falta. Y lo digo con propiedad porque pucha que nos falta decir lo que sentimos, obviamente ojalá con prudencia. Hay momentos que no tenemos el autocontrol y me tiro la orejita un poco porque siento que si fuéramos personas que tuviéramos más autocontrol, a veces evitaríamos algunas dificultades entre pares, que muchas veces no existe la apertura de mente, uno se cree el dueño de la verdad absoluta, uno piensa tener la razón y no es así, hay que ser humilde. Y eso le digo a mis niños, hay que ser humilde y te hace mucho más grande decir me equivoqué. Mañana lo voy a hacer mejor. Me equivoqué hoy. Eso es importante y eso hay que entrenarlo. Puede sonar feo, pero siento que desde el ejemplo, desde tu actuar, desde tu hacer. Eso, María, que tú estás poniendo es crucial, especialmente en Chile, modelarnos, justamente este espacio de conversación busca eso, modelarnos en cómo dialogar, no confrontarnos y tratar de poner una verdad sobre la otra. Por eso Xavier, que viene del mundo de la investigación, está hoy conversando contigo, profesora, que estás nosotros decimos en el aula, en la trinchera, y han podido dialogar y conversar respecto a temáticas tan importantes que hemos dejado de lado, lo que es la educación actual, la educación del siglo XXI, y que son realmente una urgencia, no solo por la pospandemia, sino por todos los cambios, cambio climático, cambio en las culturas, cambio en la sociedad, cambio en lo local también. Tan necesario ser resilientes, tan necesario ser compasivos. Lo importante de todo esto es mantener siempre esa esperanza activa en que esta conversación, como las formaciones y la investigación, tienen que ir de la mano para aportar un granito de arena a este cambio que obviamente no lo vamos a ver mañana, quizás no lo veremos en esta vida, pero sin duda tenemos que tener esperanza en que algún cambio va a suceder.
Con esto ya estamos llegando al final, queremos ser ultra prolijos en el tiempo, Xavier, entendiendo que en un minuto más tenemos que ya cerrar esta conversación. Les quiero dar la palabra a ustedes para ya cerrar un mensaje hacia los profes en red que hoy nos están escuchando, educadores de toda Latinoamérica que se han desafiado a poder entender de qué se trata este nuevo rol docente, de qué se trata esta nueva educación del siglo XXI. Partimos por Xavier y después seguimos contigo, María, y ya vamos cerrando esta conversación. Pues bien, esto que decíamos un poco, ¿no? De cómo tiene que ser la educación, etcétera. Ahora María, yo creo que estaba dando al clavo, ¿no? Con muchas de las cosas que estábamos comentando. En el fondo creo que, bueno, hay que tener mucha capacidad de escucha porque efectivamente las nuevas generaciones, o sea, cada generación es diferente, pero sobre todo estamos en un mundo tremendamente cambiante, en un mundo de mucha incertidumbre. Entonces, cuando hay cambios tan rápidos, etcétera, etcétera, es lógico que si tú no tienes mucha capacidad de escuchar y de entender de alguna forma lo que están diciendo estos niños y adolescentes que están en nuestro sistema educativo, pues es muy difícil que podamos conectar con ellos, ¿no? Y yo, al igual que María, siento que a veces nos falta mucha capacidad de escucha, es decir, nosotros los adultos vamos pensando aquí, repensando cómo tiene que ser el sistema educativo, pero al final son los niños y adolescentes los que nos están diciendo, ojo, porque esto, de la forma que lo estáis pensando, igual no está funcionando. Entonces yo creo que necesitamos incorporarles en estas discusiones que tenemos, ¿no? Respecto a cómo tiene que ser la educación. Está muy bien que hablemos nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista profesional y experto y lo que sea, pero creo que es muy interesante incorporarles a ellos y preguntarles a ellos, ¿no? Y yo en la universidad también hago muchas veces ese ejercicio de preguntarles a ellos qué les parece la asignatura, lo que estamos trabajando, etcétera, etcétera, porque a veces me llevo muchas sorpresas, ¿no? Y según lo que ellos te van diciendo, también te ayuda mucho a situarte y a entenderlos mucho más como generación, ¿no? Insisto que ese es un tema que a mí me preocupa tremendamente, ¿eh? La dificultad que existe de comprensión entre generaciones. Es decir, los cambios, al ser tan rápidos, hace que las generaciones sean muy cambiantes y muy diferentes entre ellas y cada vez veo más dificultad de comunicación entre generaciones. Y eso es lo que creo que nos está llevando a un problema importante y por eso, bueno, animo a los docentes que están escuchando a que, bueno, a que escuchen a sus estudiantes, a que los incorporen en este tipo de discusiones y que, como dice María, aprendan de ellos, ¿no? Porque al final siempre pensamos que los alumnos tienen que aprender del docente y muchas veces el docente aprende claramente también de los estudiantes. Yo creo que la educación tiene que ir hacia allá, ¿no? Hacia entender que uno no lo tiene por qué saber todo, sino que al contrario. Yo creo que el diálogo, este modelaje, etcétera, es lo que en el fondo para mí tiene que ser la educación, ¿no? Sin tener ese miedo de que si yo no sé una cosa en un momento determinado, pues es que soy un mal docente. Pues no, en absoluto. Porque hoy en día tenemos mucho acceso a la información, pero tenemos que gestionarla de otra forma. Muchas gracias, Xavier. María. Muy de acuerdo con Xavier, muchas gracias, Xavier, nos das ánimo a los profesionales de la educación. Tú con tu mirada más científica y humana también se agradece. En primer lugar, decirle a toda esa red maravillosa de profesores y profesoras, de personas, de seres humanos que dan y entregan amor y gratitud a la vida, decirles que en esta red docente debemos seguir en nuestro rol, pero en ese rol desde el emocionar, desde el sentir, desde no temer a marcar la diferencia, no temer, porque el sistema muchas veces nos permite abrir los ojos y darnos cuenta que quizás donde estamos no deberíamos estar. No temer al cambio por nuestros niños y niñas, no temer a una estrategia distinta. Y también pensar que hoy día se habla de que nosotros tenemos que ser capaces del desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Ya? O sea, ya no nos vamos a centrar solamente en los contenidos en la sala de clase, en el logro del objetivo, sino también a enseñarle a nuestros niños a ser mejores personas, a ser seres que se preocupen y miren al lado, que no están solitos en el mundo, que el otro te necesita, que somos seres valiosos e importantes, que no le temamos a ser espirituales, que no le temamos a ser espirituales, a meditar, a agradecer. Yo siempre le digo a mis niños cuando hacía orientación,
Niños, ustedes son afortunados, ven los colores de las plantas, miren ese sol que está allá afuera, miren todas las cosas que tenemos, este balneario que yo vivo, hablo con tanto orgullo porque es maravilloso, Guanaqueros. Xavier, ojalá algún día si viene a Chile, venga a Guanaqueros. Es un lugar hermoso, con un mar precioso, una playa inmensa. Yo le digo a mis niños, somos afortunados, vivimos en un lugar tranquilo aún, vivimos en un lugar donde todavía las personas nos miramos a los ojos y nos saludamos y nos conocemos casi todos en la comunidad de Guanaqueros y Tongoy, que está aquí cerquita. Yo le digo a los profesores que no teman a ser apasionados siempre y cuando tener respeto y altura de mira, que nos puede costar un poquito, pero ser humildes también, ser humildes en lo que sabemos y compartir lo que sabemos con las personas que obviamente quieran escuchar, porque no todo el mundo tiene el mismo parecer. Pero para estar enseñando y estar en educación, hay que ser personas amantes de lo que hacemos sin pensar en el juicio que tenemos afuera o de personas que muchas veces no están tan de acuerdo, respetar las opiniones diferentes, pero sí ser fiel a nuestros ideales, porque eso nos hace marcar la diferencia y los niños lo valoran. Yo soy muy feliz cuando un estudiante de muy lejos me está mirando y me grita, Miss, good morning, hello, y yo los miro y los abrazo y me da una alegría tan enorme. La satisfacción más grande de un profesor, si está bien focalizado en educación, nunca va a ser la remuneración misma, sabemos cómo es, sino más bien ver que un niño y una niña aún cree que puede ser feliz en un mundo mejor. Y es el desafío que tenemos nosotros como seres humanos en esta hermosa profesión. Y a la vez bastante compleja, aunque suele un poco confuso, pero es así. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Xavier. Gracias a ti, María. María, Xavier, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por enseñarnos todas sus experiencias, todos sus saberes. Tan importante el tema de la compasión y las experiencias con respecto a la gestión emocional. También quiero agradecer a quienes se sumaron hoy. Para los que se sumaron al final de la conversación y quieren saber más, esta conversación va a quedar como siempre en nuestro canal de YouTube, Fundación Caserta, y se aprovechan de suscribir. Y como espacio de bienestar para este fin de semana, me gustaría cerrar recomendando una película, está en Netflix, Escritores de la Libertad. Sobre el poder de la escritura que conecta nuestras emociones con el medio, el contexto. Ahí hay varios temas atingentes a los sucesos de violencia que hemos visto en nuestro país. Quiero mandar un abrazo a España, Xavier, por haberte dado el tiempo, lo logramos, me pasé poquito los minutos, pero estamos a punto para que te puedas ir. Y María también, muchas gracias por haberte desafiado a conectarte con nosotros desde Guanaqueros. Un abrazo a los dos, nos vemos el próximo miércoles, la audiencia el miércoles 28 de septiembre en Conversaciones para la Educación del Siglo XXI de Fundación Caserta. Hasta el miércoles 28, nos vemos.